Ahora en Manaví elegiremos 10 asambleístas: Guayas 24, Azuay 6, Esmeralda 5, Morona Santiago 3, Orellana 3, Tungurahua 5, Santa Elena 4 y Ampichincha 19. Este 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. ¿Sofía? Sí. Al aeropuerto, ¿verdad? Buenos días. Sí, por favor. Las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales 2025, desde las 9 hasta las 19 horas, según el uso horario de cada país. A mí me parece súper importante que nuestros migrantes decidan por el futuro de nuestro país. Le cuento, yo tengo a todos mis hermanos por allá. En serio, yo también. Mi mamá vive en Nueva York y tengo otros parientes en Europa. Ellos saben que el sufragio es presencial y solo deben llevar la cédula, el pasaporte o el ID consular. No importa si están vejetos o caducados. Es que nuestros compatriotas están por todas partes. Por eso pueden votar en 3 circunscripciones especiales del exterior: Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, y Latinoamérica, el Caribe y África. Además, 3.215 compatriotas voluntarios serán miembros de las juntas receptoras del voto. Es decir, que son nuestros propios hermanos quienes receptarán y contarán los votos. Recuerda consultar sobre las modalidades de capacitación en la oficina consular a la que perteneces. Visita www.cne.gov.es o descarga la CNE App e infórmate. Tu participación hace la diferencia. Vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Esta es una iniciativa promovida por el CNE y organizada por la Universidad de Ecotec, que además está comprometida con el fortalecimiento de la democracia, la participación cívica y el voto responsable. Y por ello presentamos este debate Asambleístas Nacionales, que es un espacio además creado para que los candidatos a primer asambleísta nacional inscritos para las elecciones del 9 de febrero del 2025 puedan exponer sus propuestas, su agenda legislativa ante la ciudadanía en general. Recuerden además que este debate está siendo transmitido a través de los canales oficiales de la Universidad de Ecotec, está siendo retransmitido a nivel nacional por AER, Diario El Universo, Vito TVO, Diario Expreso y todos los medios tradicionales y digitales aliados a este espacio. Bienvenidos. A todos, buenas noches a todos, es un placer acompañarlos en esta noche, gracias por la invitación, ya hicimos la introducción, quiero empezar haciendo la introducción de nuestros candidatos a asambleístas nacionales el día de hoy. Voy a empezar con el señor Alfredo Serrano Valladares, él es presidente nacional del Partido Social Cristiano, candidato a primer asambleísta nacional, ingeniero, abogado con maestría en administración de empresas, ha representado a Galápagos en varias ocasiones en el Congreso Nacional, del cual fue su primer vicepresidente, y su enfoque se centra en mano dura contra la delincuencia y menos impuestos para las familias ecuatorianas. Bienvenido, candidato. Andrés Quispe, profesor, presidente de UNE, licenciado en Ciencias Sociales con maestría en Pedagogía, especialista en innovación educativa, articulista en varias revistas y también en Diario El Universo, luchador social, dice él, comprometido con el avance de la educación y la mejora del sistema social en Ecuador. Candidato Quispe, bienvenido. Candidata Elsa Guerra Rodríguez, ella es abogada con PhD en Derecho y maestría en Derecho Constitucional, docente universitaria nacional e internacional, destacada defensora de derechos en educación, trabajo, niñez y mujeres, candidata del Partido Socialista Ecuatoriano lista 17, comprometida con la justicia y la igualdad. Candidata, bienvenida. Juan Fernando Flores Arroyo, quiteño, de 36 años, experiencia política desde el 2007, desempeñando cargos universitarios, políticos y representativos. Fue asambleísta por América Latina, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, también fue consejero de gobierno tras la muerte cruzada. Candidato, bienvenido.
Yacu Pérez, doctor en jurisprudencia, profesor en la Universidad de Cuenca y UASB, autor de 9 libros, defensor del agua y juez del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, ha sido conferencista en Harvard y otras universidades internacionales, promoviendo la justicia ambiental a nivel global. Candidato Pérez, bienvenido. También está con nosotros Jorge Orlando Sánchez Armijos. Ha sido diputado, docente, productor bananero, emprendedor, afiliado a la Izquierda Democrática hace 46 años, autor de 5 leyes en beneficio de la provincia de El Oro y el Ecuador. Candidato, también le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ricardo Vanegas Cortázar, jurista, exasambleísta por Centro Democrático, lista 1, reconocido por su excelencia académica y valentía política, ha sido un actor clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, promoviendo transparencia y fortaleciendo la justicia en Ecuador. Candidato, bienvenido, gracias por acompañarlos. Está con nosotros también Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, asambleísta nacional, mejor graduado como subteniente del Ejército, licenciado en Educación Física, ingeniero civil, máster en Paz, Seguridad y Defensa y actualmente cursa un MBA, destacado por su excelencia académica, liderazgo y compromiso con el país. Bienvenido, candidato. Continúo, está con nosotros Guillermo Celi, doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia, fue asambleísta nacional del 2017 al 2021, también candidato presidencial en el 2021. Como legislador fue autor de la Ley de Polos de Desarrollo Económico y Zonas Francas del 2020, impulsó las reformas al Código de la Democracia para obligar a los candidatos a reelección a pedir licencia de manera obligatoria. Candidato, bienvenido. Y finalizo con Arturo Moreno Encalada, que le damos la bienvenida también, ingeniero, graduado de la Universidad Central del Ecuador, líder social y político, fundador del movimiento PID, lista 4. Como asambleísta nacional ha impulsado 3 leyes enfocadas en inclusión, derechos humanos y equidad, trabajando por el bienestar ciudadano y la justicia social. A todos y a todas, bienvenidas. A continuación vamos a presentar un video donde vamos a ver las reglas del juego de hoy de este debate. El debate a asambleístas nacionales se desarrolla bajo los principios de objetividad, transparencia, independencia y equidad. Este debate aborda 3 ejes temáticos: economía y empleo, seguridad y desarrollo social. La ubicación de los candidatos en el escenario será de izquierda a derecha, determinada por un sorteo público realizado con presencia de un notario. Cada candidato responderá en 1 minuto y 15 segundos. La moderadora podrá realizar una réplica a la cual el candidato deberá responder en 40 segundos. Si la respuesta no corresponde a la temática, la moderadora podrá utilizar un comodín de réplica adicional, y el candidato dispondrá de 30 segundos para responder. Durante el debate, la moderadora utilizará 5 comodines en el bloque 1 y 5 comodines en el bloque 2, los cuales podrán ser empleados para réplicas adicionales. Durante el bloque 3, solo los candidatos podrán replicar a otro candidato por 15 segundos, según el orden establecido en el sorteo. Cada candidato dispondrá de 40 segundos para responder. Desde la academia contribuimos a fortalecer la democracia y el voto responsable de nuestros ciudadanos. Estamos al servicio de nuestro país. ¿Les parece? Empezamos entonces. Quiero hacer nuestra pregunta, que todos la van a contestar, y empiezo con el candidato Serrano. La pregunta es la siguiente. En los primeros 3 trimestres del 2024 la economía decreció y solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen en estos momentos un empleo adecuado, candidato, por lo que es urgente sin duda reactivar la economía. ¿Qué iniciativas legislativas para promover la inversión productiva a fin de que crezca la economía y además se genere empleo adecuado, candidato? También decreció en el 4º trimestre. Hemos completado con el 0.7% de decrecimiento económico en el país. Por ello, para enfrentar esta problemática tenemos que apuntar al crecimiento económico. ¿Qué significa? Que nuestro aparato productivo sea más competitivo y poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas. ¿Cómo? Bajando impuestos, bajando el IVA al 12% y luego al 10%. Bajando el IVA al 0% para toda la canasta básica, para los insumos agropecuarios y para los insumos médicos. Y para el sector turístico, IVA al 0% durante 5 años. Esto tiene que ir necesariamente atada a la inversión extranjera, la misma que solamente llegará al Ecuador cuando exista
seguridad jurídica. Por eso son importantes los arbitrajes internacionales. Insistiremos en el trabajo por horas para principalmente los jóvenes y mujeres de este país. El Código Agropecuario, vetado totalmente por este gobierno, que impulsaba al sector agrícola, al agricultor, al ganadero, al pescador artesanal, lo vamos a insistir en la Asamblea para lograr esas 2/3 partes y que sea una realidad para impulsar el sector agropecuario. Candidato Serrano, si quiere entremos en el tema que usted dice, bajar impuestos. En caso de una reforma tributaria, ¿usted apoyaría, por ejemplo, en el caso que el Ejecutivo decidiera enviar una nueva, qué tipo de reforma tributaria usted apoyaría? Bajar impuestos. Esa será la oportunidad que tendremos nosotros de bajar impuestos. Allí estarán los votos de la bancada social cristianos para bajar impuestos. No hay otra salida en este momento en la economía tan golpeada que tiene el pueblo ecuatoriano. La baja de impuestos es fácil proponer cuando uno es candidato. ¿Con qué sustituimos esos ingresos? Varias formas. Lo primero, si usted vende más, obviamente va a pagar más impuestos porque el momento que la gente en su bolsillo tiene plata va a comprar más. El productor produce más, el vendedor vende más y el Estado recauda más. Es decir, tenemos que cambiar este ciclo vicioso que tenemos en el Ecuador, de que solamente hay que arreglar los problemas económicos del gobierno y no arreglar los problemas económicos de la gente. Sí hay cómo, reduciendo el tamaño del Estado. Sí hay cómo, reduciendo el gasto superfluo del Estado. Gracias al candidato Serrano, muy amable, he usado mi comodín también con usted en esta primera vuelta. Candidato Quispe, por favor, puede responder nuestra pregunta. Buenas noches. Hasta hoy la Asamblea Nacional ha legislado para banqueros, millonarios y corruptos. Se fugaron los alzamanos de Correa y Noboa, y eso que ganan $6,000 mensuales al mes, mientras un profesor gana $817 mensuales. Esto tiene que acabar. Yo no me voy a fugar. Voy a presentar proyectos de ley, evasión cero, y empezaré cobrando los más de $93 millones que debe la familia Noboa. Trabajo ya para nuestros jóvenes, 250,000 plazas de trabajo, donde las prácticas preprofesionales sean reconocidas como primera experiencia laboral y remuneradas. Pero la economía y el trabajo van de la mano. Vamos a fortalecer la educación técnica y vamos a garantizar el libre ingreso. Junto a Jorge Escala, vamos a bajar las tasas de interés de la banca privada para generar microcréditos a bajas tasas de interés. Pero también vengo de una familia de migrantes. Se está filtrando un audio. Vamos a proponer la creación del Banco del Migrante para que las transacciones tengan cero interés. ¿Tienes un audio filtrado? Me perdona un segundo, candidato, voy a hacer una pausa. Tengo un audio filtrado, si me ayudan, por favor. Vamos a parar el tiempo, no se preocupe, mientras que me filtran ese audio. ¿Dónde está el audio filtrado, por favor? Estamos en vivo. Volvemos ahorita a tomarlo, no se preocupe. Sí, quiero decirles que tenemos un audio filtrado, entonces estamos esperando, estamos en la economía y empleo. La pregunta número 1 es que en los primeros 3 trimestres del 2024 la economía decreció y solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. Estábamos en esa, les pedimos disculpas, pero seguimos adelante. Esto significa que estamos en vivo, señores. Inicial, le vamos a dar todo el tiempo del inicio al candidato Quispe porque empezó el audio cuando él estaba hablando. Así que, candidato, tiene su 1 minuto 15 para hablar de la pregunta general que tenemos ahí en sus pantallas. Adelante, por favor, nuevamente. Estaba señalando que hasta hoy la Asamblea Nacional ha legislado para millonarios, banqueros y corruptos. Esto tiene que acabar. Pero también se fugaron los asambleístas del correísmo y de Noboa y no debaten. Y eso que ganan un sueldo de más de $6,000 mensuales, mientras un profesor gana $817 al mes. Esto también tiene que acabar. Yo no me voy a fugar. Voy a presentar proyectos de ley, empleo ya para nuestra juventud. Más de 250,000 plazas de trabajo, donde las prácticas preprofesionales sean consideradas primera experiencia laboral y remuneradas. Evasión cero. Vamos a empezar cobrando los más de $93 millones que debe la familia Noboa. Pero el trabajo y la educación van de la mano. Vamos a fortalecer la educación técnica y vamos a garantizar el libre ingreso. Junto a Jorge Escala,
Vamos a bajar el IVA al 10% y las tasas de interés de la banca privada para generar microcréditos a bajas tasas de interés y recuperar la adquisición de las familias ecuatorianas. Vengo de un hogar donde está compuesto por migrantes. Por eso voy a presentar la creación del Banco del Migrante para que las transacciones tengan un cero costo. Es la hora del trabajo digno, es la hora del pueblo. Usted también habla de bajar impuestos, pero quiero ponerle otro ejemplo cuando hablamos de crecer la economía. El valor de la producción del ITT, teniendo en cuenta que usted ha dicho que el extractivismo se ha constituido en una amenaza, el valor de la producción de ITT son 1.200 millones. La consulta determinó que no explotarlo. La Asamblea Nacional aprueba el presupuesto general del Estado. ¿Cómo sustituir los ingresos fiscales y la afectación a la balanza de pagos, candidato? Lo que no nos dicen es que la Asamblea Nacional debate los ingresos no permanentes. Los ingresos no permanentes es minería y petróleo. Voy a defender el campo Sacha porque eso significa 1.700 millones de dólares. Mi solidaridad para David Almeida, quien fue perseguido por este gobierno. Claro que hay recursos. Vamos a cobrar los más de 11.000 millones de dólares que deben los grandes evasores. Ahí está la plata. Y cuando la plata no se roba, alcanza para educación, salud y trabajo. Gracias, candidato. Candidata, por favor, la respuesta a la pregunta general. Las mujeres representamos el 51.3% de la población y sin embargo aquí solo hay una mujer joven y candidata. Esta es la política que tenemos que dejar en el pasado, personas enquistadas en cargos públicos, que los abandonan cuando quieren, que han sido derrocados, que reciben sueldos vitalicios y que no nos representan, no hacen nada por nosotros y sin embargo siguen aquí. Yo represento a ese 38.5% de mujeres jefas de hogar y por eso vamos a impulsar varias acciones para ellas. Primero, crédito para todas, para ti mujer, que necesitas plata en tu bolsillo para emprender, para dar de comer a tus hijos y que arriesgas tu vida pidiéndole al chulco porque no eres sujeta de crédito. Vamos a impulsar un fondo estatal de riesgo crediticio que permita que puedas acceder a crédito jefa de hogar. Hemos acordado con Pedro Granja invertir inicialmente 50 millones de dólares para generar 20.000 créditos en el primer año. Pero además vamos como gobierno a bajar el IVA al 10% para devolver 4.000 millones de dólares a las familias ecuatorianas. Es el momento de construir una vida diferente. Seguimos en bajar impuestos, candidata. Yo le pregunto que si es también necesario abrirse, por ejemplo, a mercados internacionales y respaldar también rectificaciones de tratados internacionales de libre comercio para apoyar la exportación de agricultores e industriales ecuatorianos. ¿Usted estaría de acuerdo? Nosotros pensamos en reactivar la economía y la producción local. Ese va a ser nuestro objetivo. Por ejemplo, es necesario cumplir lo que establece la Constitución. La Constitución se refiere a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria y por eso, cuando impulsemos la ley de desnutrición crónica infantil, nos vamos a enfocar ¿en qué? En no enriquecer a los grandes millonarios, a los tíos o a los padrinos, sino más bien en revisar el sistema de compras públicas para fortalecer el sistema alimentario comunitario y local. Ese va a ser nuestro objetivo y desde ahí vamos a reactivar la economía de nuestras familias, que es lo que necesitamos impulsar para construir una vida diferente. Entonces, no tratados internacionales de libre comercio, ¿sí o no? Nosotros pensamos que es necesario respetar un mercado justo con precios justos. Tenemos que proteger la economía de nuestras familias. Tenemos experiencias donde lastimosamente, si no existe una competencia justa con nuestros productores locales, no vamos a poder reactivar la economía de quienes, de los 4 millones de ecuatorianos que están viviendo en condiciones de pobreza, de los miles de familias que están viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese va a ser nuestro objetivo primordial y por eso vamos a impulsar un paquete de propuestas. Gracias, candidata. Sigo con el candidato Flores, por favor. Como yo estamos cansados de tantas propuestas. Los ecuatorianos y especialmente los jóvenes quieren soluciones. Soy Juan Fernando Flores, candidato de la lista 21, y hoy les voy a decir cómo lo vamos a hacer y por qué somos la mejor opción. En el tema económico no existe nada más precario que no tener un empleo. Por eso necesitamos recuperar los más de 200.000 empleos que se perdieron producto de los apagones y la improvisación. Y para eso hay que abrir el debate sobre el Código Laboral, un código que está próximo a cumplir 90 años y que 27 proyectos que rezan en la Comisión de Trabajo no lo resuelven. Por eso tenemos que legalizar justamente el trabajo por horas con beneficios económicos para quienes no tienen empleo para que se puedan generar.
Pero además tenemos que brindar incentivos a quienes contraten a jóvenes sin experiencia, a mujeres cabezas de hogar y a personas con discapacidad, porque ahí es donde generamos empleos y oportunidades para todos. De esta manera es que viendo justamente a la generación de empleo resolveremos los problemas de los ecuatorianos. Con propuestas claras, sin improvisación, la 21 es la mejor opción. Candidato Flores, me lleva usted cuando habla de jóvenes a decirle y recordarle que el presidente Noboa vetó el proyecto de reforma al Código de Trabajo, Ley de Servicio Público y la Ley de Empresas Públicas que obligaba a la contratación de jóvenes justamente en el sector público y privado. Al menos el 10% de la nómina debía tener además entre 18 y 29 años y en esos contratos no aplicaba el periodo de prueba. ¿Qué opina usted de ese veto y cuando habla usted de jóvenes, qué propuestas entonces haría usted en ese sentido? Cuando hablan de juventud es lamentablemente cuando no la escuchan. Quien les habla propuso la ley de acción voluntaria que permite justamente que el voluntariado pueda ser reconocido como experiencia y permite que se pueda incorporar ese 10% para que los jóvenes puedan tener contratación. Si no garantizamos empleo, no garantizamos la producción nacional y sobre todo no fortalecemos la dolarización, no tenemos economía en cuál basarnos. Por eso necesitamos que para la generación de 700.000 empleos podamos tener propuestas claras que nos permitan tener como ecuatorianos un norte hacia dónde ir. Con propuestas claras y sin improvisación, la 21 es la solución. Candidato Pérez, ¿qué reformas legislativas propondría usted para fomentar la inversión extranjera? Recordando además que la consulta en torno al arbitraje no pasó. ¿Usted cree que es indispensable para tener más inversión extranjera el tema del arbitraje en el Ecuador? Perdóneme, primero la pregunta y después vamos con la otra. Perdóneme. Siga con la pregunta general. Ecuatorianos, primero mi enorme agradecimiento por ese respaldo en las elecciones presidenciales del 2021. Si no había el fraude electoral, no estaríamos en esta crisis multidimensional. Fraude realizado por fachos y cleptómanos que nos convirtieron en este infierno. Ecuatorianos, son 9.000 millones de dólares que se fue en el feriado bancario. Otros 9.000 millones de dólares en la condonación de las deudas. Aquel prófugo de la justicia condonó 3 veces. Moreno 1, Lazo 1 y Noboa 1. Otros 9.000 millones de dólares. Se dice que no hay dinero y subieron los impuestos. El dinero alcanza cuando no se la roba. Nuestra propuesta fundamentalmente es nunca más condonación de las deudas a los empresarios morosos. No se les puede premiar a los empresarios morosos. Hay que castigarles y hay que beneficiar a los pequeños deudores y sobre todo a los empresarios honestos que trabajan sudando la frente y no como los banqueros. ¿Quiénes han sido beneficiarios de estos? El Banco de Guayaquil, Bananera Noboa. ¿Esa sería su iniciativa legislativa para promover la inversión productiva a fin de que crezca la economía? ¿Cuál sería la iniciativa específicamente? Una iniciativa fundamentalmente es una ley que nunca más condonen a los empresarios morosos. Tiene que haber reglas claras. Inversión extranjera, bienvenida. Lo que no deben venir es el extractivismo que viene a contaminar la naturaleza, que viene a explotar a los trabajadores y que viene a saquear todos los recursos de los ecuatorianos. En eso no, en el resto bienvenidos, porque nosotros no estamos en contra de los empresarios. Que tengan dinero, que ganen, pero que paguen impuestos, que no exploten a los trabajadores y que no afecten a la madre naturaleza. Tengo una más, la que le decía al inicio, la inversión extranjera, porque la consulta en torno al arbitraje pues no pasó. ¿Usted cree indispensable que se debe tener un tema del arbitraje para incentivar la inversión extranjera? Con el arbitraje es que 9.000 millones de dólares no paga Chevron Texaco por el derrame petrolero que derramó más de 16 billones con B de veneno en la Amazonía ecuatoriana. El arbitraje no es justo. El arbitraje solo sirve a las transnacionales. Acá lo que se debe es recuperar la soberanía. Y primero es lo nuestro. Primero apoyemos a las pequeñas economías locales, comunitarias, que sí hay como la economía popular y solidaria, y luego el resto. Gracias, candidato. Candidato Sánchez, empiezo por este lado también con la pregunta, por favor, general. Adelante, el tiempo empieza ya. Yo considero que el tema económico está íntimamente ligado al tema político. Si no arreglamos el tema político en este país, pasarán muchos gobiernos, muchísimos gobiernos,
y seguiremos sembrando de pobres a la patria ecuatoriana. Estamos hablando, y usted lo ha mencionado, de cada 10, 3 sin trabajo. 66% de informales en el país. Y en el campo realmente se llega a más del 80% de informales. Un sueldo promedio en los informales de $368. 4 millones de personas en este país que se alimentan con $1.70 hasta $3. Esto tiene que cambiar, pero un mecanismo rápido y un mecanismo importante es saber y entender que el tema político hay que arreglarlo. No puede Corte Nacional de Justicia, no nos da seguridad jurídica, no puede venir la inversión extranjera, porque ¿cómo va a venir a un país en donde todos los días hay un enfrentamiento enorme, radical, rabioso, si cabe el término, entre ciertos sectores? Ahondemos en lo que usted ha dicho, enfrentar el problema político. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a proponer? ¿Cómo se enfrenta a ese problema político que usted dice que el Ecuador tiene hoy? Mire, aquí hay dos temas graves, dos instituciones creadas en la Constituyente del 2008. El Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura. Ninguna de estas dos instancias está respondiendo a los intereses nacionales. Consejo de Participación, anochece uno y amanece otro presidente. Hoy mismo tenemos problemas reales y radicales en el Consejo de Participación Ciudadana. Lo mismo en el Consejo de la Judicatura. Si no hay instituciones estables, con buenos liderazgos, tengamos la plena seguridad que no vamos a tener inversión extranjera en este país. Gracias, candidato Sánchez. Sigo con el candidato Vanegas. Bienvenido. Su pregunta está ahí en la pantalla. Por favor, adelante. El tiempo empieza ya. De los 8.188.722 ecuatorianos económicamente activos, 5.710.055 viven en la informalidad o el desempleo. Este cuadro que se encuentra en el IES demuestra que en este gobierno solamente han entrado a trabajar 28.919 personas. Han habido más desempleados que empleados y 10.833 se han afiliado voluntariamente. Ahora bien, el pueblo ecuatoriano en la consulta ya se pronunció sobre el trabajo por hora. Dijo no, esa no es la salida. Yo creo que en la Asamblea tengo que crear alternativas nuevas al trabajo. Y por eso voy a proponer una reducción legal de la jornada de 40 horas a 36 horas. Y lo voy a hacer porque el Ecuador necesita dinamizar su economía. Y la única forma de hacerlo es teniendo más trabajo, más fuentes de trabajo. Además, que en el mundo está demostrado que cuando uno trabaja menos, va a... Sigamos en eso si quiere. Usted ha dicho que se votó por el no de las horas laborales, pero ¿usted estaría de acuerdo, la impulsaría de alguna otra forma con esas reformas laborales que nos está diciendo y qué otras modalidades que dan acceso a más empleo teniendo esas cifras en cuenta? Van a hacer una mejor productividad, va a haber un mayor bienestar para el trabajador y para su familia, va a haber menos desempleo, más atención hacia los jóvenes porque van a entrar a trabajar y sobre todo ecuatorianos. Con trabajo va a haber menos criminalidad. Eso es la principal preocupación que tenemos que tener todos. Por eso yo tengo que pedirles a ustedes, como políticos que son, que pensemos en la gente, pensemos en las familias. Hay que pensar que los que más tienen que tener menos y que los que menos tienen que tener más. Hay que darles trabajo. Y pensar en las familias, uso mi comodín con usted, significa también, como han dicho sus colegas, bajar impuestos, bajar el IVA. Bueno, con todo respeto, señores, la Asamblea no tiene iniciativa tributaria, nosotros no podemos bajar impuestos. Lo que sí no podemos... Podría apoyar una reforma tributaria. Perdónenme, pero cuando venga la propuesta por parte de un gobierno, lo que sí no podemos es volver a aumentar impuestos. Porque este 3% que nos pusieron no ha servido para combatir la delincuencia, sino para el gasto corriente. No tiene que decirle la verdad al país. Gracias, candidato Vanegas, muy amable. Candidato Gutiérrez, por favor, su pregunta general. Desde el 2015, el Partido Sociedad Patriótica, lista número 3, propone que para reactivar la economía, generar empleo,
y emprendimientos exitosos mediante leyes que generen seguridad jurídica. Uno, convertir a Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca extranjera y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, para que todos los ecuatorianos, en especial los jóvenes, puedan hacer créditos baratos, invertir, generar empleo y emprendimientos exitosos. Dos, convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para que las empresas de tecnología de punta en el mundo como Microsoft, Apple, Google, Tesla, Amazon y otras vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, generen empleo para los jóvenes y de esa manera no sigan migrando al exterior. Tres, convertir al Ecuador en un centro cultural y gastronómico, de tal manera que lo ubiquen al Ecuador como un destino turístico mundial para generar empleo. ¿Se necesitan para esos, candidato, incentivos fiscales o financieros, cree usted, para fomentar esa creación de empleos en sectores, además, claves de la economía que usted está hablando, los tecnológicos? En caso de creer que sí se necesitan esos incentivos fiscales, ¿cuáles propondría? Bueno, por ejemplo, para que venga la banca extranjera, para que vengan estas empresas de tecnología de punta en el mundo, hay que eliminar el impuesto a la salida de capitales, porque nadie va a venir a invertir en el Ecuador si tiene que pagar impuestos al ingreso de capitales y también a la salida de capitales. Esto hay que coordinarlo con el Ejecutivo, pero es urgente. Si no le convertimos al Ecuador en un centro financiero internacional con las tasas altísimas del 22-23% para un emprendimiento, el único destino que tiene es el fracaso. Tenemos que bajar esas tasas de interés a través de una sana competencia con la banca nacional. Candidato Gutiérrez, gracias. Continúo con el candidato Celi. Su pregunta general, bienvenido, candidato. Ecuatorianos, soy Jan Topic, víctima de este gobierno, que lo sacaron de la papeleta cuando estaba en segunda vuelta. Soy Enrique Gómez, guayaquileño. La delincuencia le pegó 4 tiros para asaltarlo. Soy Inés Díaz, mujer indígena. Soy Guillermo Celi, padre, manabita. Y juntos somos la suma de talentos que venimos a recordarles, los que los 2 candidatos ausentes en este debate quieren que te olvides, que nosotros somos el único camino y vía para rescatar al Ecuador. Por eso en economía vamos a apoyar al turismo. Este gobierno propuso 2 millones de turistas para el año pasado, 2024, y que tuvo un decrecimiento más bien de 200.000 turistas versus el año 2023. Por eso promoveremos la reducción al 4% del IVA al sector turístico para mover en el Ecuador un sector fundamental, sobre todo que genera empleo para los jóvenes, para que Atacames, para que Baños, para que Crucita, para que la gente en todos los sectores del país tengan la posibilidad de generar empleo a la juventud en los diferentes sectores. Ahora, usted habla aquí de un 4% del IVA al sector turismo, pero todos los candidatos proponen bajar impuestos. Cuando llegan al poder se enfrentan con la realidad del país. Usted en el 2010 como candidato presidencial dijo que el IVA debería estar en el 8%. Estamos en el 15%. ¿Sigue pensando igual? Ese era un momento diferente. Hoy día hay que ser exactamente preciso y no generar pirotecnia tributaria. Hay que bajar el IVA al sector turístico al 4% para reactivarlo. Y también hay que proponer la entrada urgente de una compañía aérea low cost, bajo costo, para poder promover la vía aérea en el trayecto de los ecuatorianos, que hoy día para venir acá les cuesta $300 un pasaje de avión. Eso no puede seguir pasando en el Ecuador. Vamos a apoyar al sector turístico, que debe ser la fuente de mayor empleo para la juventud ecuatoriana. Entonces, no bajar el IVA, seguirlo en el 15% como está actualmente, candidato. Lo hemos dicho con claridad, vamos a evaluar los 3 primeros meses. Yo, como fiscalizador, fiscalizaré esos 1.400 millones de los 3 puntos del IVA, que solo se han usado para tu seguridad, ecuatoriano, ni siquiera el 14%, es decir, ni 200 millones. Mientras en este momento que estamos en el debate, un ecuatoriano será asesinado por esa terrible tasa de criminalidad que vive el Ecuador. Vamos a rescatar el Ecuador con Suma 23. Candidato Celi, gracias. Sigo con el candidato Moreno. Estamos finalizando ya esta primera ronda. Su pregunta aquí, la general, por favor. Muchas gracias. Haremos leyes conducentes para que las personas que han pasado de los 45 años vuelvan a tener oportunidad de ser productivos.
y les daremos incentivos fiscales a las empresas que así lo permitan. También haremos que el banco Banecuador tenga suficiente dinero para que pueda hacer créditos para los emprendedores, especialmente a los agricultores y los que tienen negocios o emprendimientos dentro de la ciudad. Eso generará mucho espacio para que pueda la gente tener su trabajo personal y el emprendimiento seguro. Si el Ejecutivo no deja de irrespetar la ley, la gente no tendrá confianza para estar dentro del país y tendrá que emigrar. Y eso es una desgracia para todos los ecuatorianos. Emigrar, sobre todo los jóvenes están en eso, candidato, y seamos precisos si le parece que en un país con una alta tasa de desempleo juvenil, ¿qué hay que modificar de la legislación laboral para mejorar las oportunidades, sobre todo en los jóvenes, para que, como decían otros candidatos, no caigan en la delincuencia o emigren? Bueno, hay una propuesta que he dejado ya en la Asamblea, que es la masificación del deporte. Cuando a los jóvenes les hacemos hacer deporte, en cuerpo sano hay mente sana. Cuando los jóvenes van a trabajar en las empresas como haciendo sus pasantías, no le pagan. Entonces, yo considero que esa pasantía debe tener la suficiente posibilidad de que se considere como un ejemplo para tener trabajo y considerar que ya se mejoró su currículum. Candidato Moreno, gracias. Hemos terminado esta primera ronda. Vamos a hacer una pausa comercial muy rápida y vamos a entrar al segundo eje, el de desarrollo social. Tomamos aire y ya volvemos. También a los que empiezan en nuestra señal, estamos en el debate de asambleístas nacionales. Vamos a nuestro eje número 2, si les parece, candidatos, desarrollo social. Voy a empezar por mi derecha con el candidato Arturo Moreno. La pregunta general, candidato Moreno, es la siguiente, y candidatos. Considerando que 25 de cada 100 ecuatorianos viven en pobreza, ojo a estos números, y 11 de cada 10 en pobreza extrema, ¿qué reformas legislativas puntuales va a promover para superar la pobreza y lograr la equidad, candidato? Es grave lo que está ocurriendo, pero yo considero que todos aquí parecemos candidatos a presidente y nosotros lo que podemos hacer es solamente
legislar y fiscalizar. Entonces yo digo que sí es posible que si el Ejecutivo mantiene el horizonte al favor del pueblo, lograremos mejorar todo lo que tengamos que hacer. En la legislatura hay 137 candidatos, donde todos tenemos interés en proponer, lograr objetivos que nos dé la opción de acuerdo al interés de nuestros sectores. Yo soy un asambleísta nacional y he propuesto que las personas de la tercera edad puedan tener acceso a un trabajo que podríamos decir que tenga opción, porque no es que por la edad ya no hay posibilidad. Es cierto que la edad merma las fuerzas, pero tenemos la capacidad y la experiencia para lograr objetivos claros. Candidato Moreno, entrando al tema de desarrollo social, sin energía no hay desarrollo social. La Constitución actual impide al sector privado invertir en sectores estratégicos. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Todos los ecuatorianos pueden tener acceso a buscar la manera de hacer energía. Hay 17 maneras de construir y hacer o generar energía. Eso es importante, que el Ejecutivo, con la veña del Legislativo, podamos permitir que la empresa privada, hasta un cierto nivel, pueda manejar lo que es la energía eléctrica, porque es un servicio básico y no debe estar en manos privadas, sino solo hasta cierto porcentaje. Me lleva a esto, ¿pondría tope entonces a esa inversión privada? Sí, debe poner siempre un tope a la inversión privada y debe existir salvaguardas para proteger a nuestros capitales ecuatorianos, porque si traemos capital extranjero, siempre obnubilará y aniquilará la inversión propia. Candidato Celi, por favor. Gracias, candidato Moreno, muy amable. Paso con usted, candidato Celi. Ahí está su pregunta, la general, y vamos. El problema de la seguridad no solamente se resuelve enviando más tanquetas a un lugar determinado en un día determinado. El Ecuador tiene una tremenda brecha social que no se la está llenando ni solucionando. Yo no he venido aquí a disfrazarme ni de Bukele ni a venir a repetir frases de Milei. Yo soy Guillermo Celi y voy a la Asamblea Nacional a defender a los más débiles de la sociedad, a nuestros niños, que han sido traicionados por los últimos gobiernos y por esos politiqueros que, disfrazados de valores, son más débiles que un cartón para que ingrese la ideología de género y la agenda infantil trans. No lo podemos permitir. Los voy a defender. Por eso llevaré a la Asamblea Nacional una ley que sancione a aquellos que quieran cambiarle el sexo u hormonizar a nuestros niños con prisión, y también a aquellos que promuevan la cultura del narco y del terrorismo. Ya basta de hacerle tanto daño a nuestros niños. Cuando fui legislador siempre defendí a la familia, a la niñez y a la vida. Candidato Celi, entrando a todo lo que propone usted, las asambleas no solo en el Ecuador, sino en América Latina, son una de las instituciones que tienen menos prestigio, por no decir las más desprestigiadas, las instituciones del país. ¿Usted qué propone o cómo, al decirle a todos sus colegas, incentivemos a que las asambleas y los congresos tengan un poco más de prestigio de quienes nos representan en el Congreso? ¿Por qué ese desprestigio y qué hacer al respecto? Justamente por eso me han preguntado, ¿qué quieres ir a hacer a la Asamblea? A darle decencia, a decentar la Asamblea Nacional con una agenda legislativa seria que proteja a nuestros niños. Nada de agendas de infancia trans o de cambio de sexo. Vamos a protegerlos a ustedes, padre y madre de familia. Estén tranquilos, porque Celi va por los niños, a defenderlos como tiene que ser. No podemos permitir que legisladores vayan a la Asamblea sin agenda. Hay que ir con una agenda determinada, en este caso, niñez, familia, niños. Y escúcheme, movimiento firme. Estaré con ustedes el jueves en Quito defendiendo a la niñez en la Corte Constitucional. Gracias, candidato Celi. Candidato Gutiérrez, su pregunta, por favor. ¿Por qué aumenta la pobreza ecuatorianos? Porque no hay empleo. Y allí, ¿cuáles son las propuestas para que vengan inversiones, haya crédito barato y se genere empleo? Pero también es porque no hay herramientas adecuadas, porque tenemos una pésima educación, porque hay una pésima salud,
a través de los 3 institutos de seguridad social, como son el IES, el ISPA y el ISPOL. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional? Fiscalizar para que la educación sea universal, para que sea formadora en valores y con una mentalidad emprendedora para nuestros jóvenes. También fiscalizar para que la salud llegue de manera oportuna y eficiente a los afiliados a los institutos de seguridad social. Y todos sabemos que para evitar que nuestros jóvenes sean reclutados por los GDO, hay que invertir en salud, en educación, hay que invertir en deporte, etcétera, pero este es un proceso largo. Por eso hemos propuesto en la Comisión de la Niñez volver a la premilitar y al servicio militar obligatorio para formar a los jóvenes en valores y que aprendan un oficio productivo. Usted habla de la niñez, candidato Gutiérrez, lo llevo quizás a lo que decía el candidato Celi sobre que la Corte Constitucional resolvió justamente que las instituciones educativas deben ajustar sus protocolos para casos de cambio de identidad de género. ¿Qué posición tendría usted al respecto si el tema pues se debate en la Asamblea Nacional? Completamente en contra. Hay que respetar a nuestros niños. Somos tolerantes de la inclinación sexual de una persona, pero dejemos que cuando tengan la mayoría de edad, cada uno decida su identidad de género, pero no podemos conducirlos de alguna manera a nuestros niños hacia un determinado género. Hay que respetar esa decisión de los padres de familia y hay que respetar que los niños crezcan con esa inocencia como crecimos nosotros. Justamente por esa degradación de valores, hoy nos consideran narcopolítica, narcojusticia y narcoestado. Usted ha dicho que volver el servicio militar obligatorio, si le entendí bien, ¿en qué aporta eso en estos momentos al país o a los jóvenes? Las Fuerzas Armadas van a formar a nuestros jóvenes en valores éticos, cívicos, morales, patrióticos, para evitar que sean reclutados por los grupos de delincuencia organizada, como hoy está sucediendo. Estamos viendo jóvenes gatilleros de 14, de 15 años, criminales, que deben ser sancionados por el delito cometido, porque tan criminal y tanto daño y dolor genera uno de 14 años que mata a una persona como uno de 25 años. Gracias, candidato. Candidato Vanegas, continúo con usted. Ahí está su pregunta, la general, y seguimos. Yo me voy a concretar a lo que usted está preguntando. Por favor. Por favor. Creo que lo que hay que formalizar es el empleo inclusivo. Tiene que reformarse el Código de Trabajo para que se pueda proteger a las personas vulnerables. Me refiero a las de tercera edad o a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres y a los jóvenes. Tenemos que buscar el mecanismo a través del Código de Trabajo de darle trabajo a estas personas. Además, creo que en el Ecuador definitivamente tenemos que darle la universalidad de educación a todos los jóvenes de escasos recursos. No puede ser que le privemos al joven de poder ser profesional. Eso no es correcto. Tenemos que procurar que las personas que más dinero tienen deben pagar de verdad más impuestos. No puede ser que no haya una verdadera redistribución de la riqueza en perjuicio de los que menos tienen. Y finalmente, yo creo que los hombres deben ser sancionados cuando acosan a las mujeres en su trabajo. Eso es una manera de proteger a la... Yo lo llevo a un tema importante. Usted ha hablado de varias cosas, pero el tema de la salud. Ecuador lleva 12 años, candidato, en una búsqueda de una reforma integral al Código Orgánico de Salud y temas, por ejemplo, como el tratamiento de enfermedades raras, trasplante de órganos, entre otros aspectos. ¿Cuál es esta propuesta en esta línea? 12 años en búsqueda de una reforma integral del Código de la Salud. Existen varias sentencias de la Corte Constitucional que han tenido que suplir la falta de capacidad de la Asamblea para atender a las personas que tienen enfermedades raras, y eso tiene que ser resuelto ya por la Asamblea. Mire, solo las personas que tenemos complicaciones de salud o somos pacientes de alto riesgo comprendemos la necesidad que tenemos del Estado de ser atendidos. Y siempre tenemos que recurrir a la Corte Constitucional porque los políticos no atienden nuestros problemas. Así que eso merece una atención y al menos yo me comprometo a hacerlo. Gracias, candidato. Candidato Sánchez, por favor, la pregunta general y continuamos.
Hay un tema que es demasiadamente claro en el país. La no ejecución presupuestaria. La no ejecución presupuestaria. El Congreso, la Asamblea aprueba el presupuesto del Estado y el gobierno simplemente se convierte en un papel más a botarlo al cesto de la basura. No es posible que no se trasladen los recursos que están programados en la proforma, en el presupuesto ya aprobado, a los hospitales, a las escuelas, a las universidades, a la inversión pública. ¿Cuántos miles de millones se dejan de invertir precisamente en la inversión por parte del gobierno? Y no nos damos cuenta que eso activa toda la cadena del empresariado privado y activa la cadena productiva nacional. Por eso es que yo estoy presentando un proyecto de ley para castigar, ya está listo el proyecto, está en mi página web, para castigar la no ejecución presupuestaria. Porque en forma deliberada, ministro de Estado, especialmente el ministro de Economía, no hace las respectivas transferencias a hospitales, colegios, universidades y a... Ahondemos en eso, castigar. ¿Cómo es la propuesta que usted hace ante una no ejecución presupuestaria? Es una reforma al Código Integral Penal, en la que se incorpora como delito contra la eficiencia administrativa la no ejecución presupuestaria. Ahora, del lado del Congreso también hay un problema, o de la Asamblea en este caso, es que se aprueban reformas también sin presupuesto. ¿Qué hacer al respecto ahí? Mire, el presupuesto del Estado, la Asamblea Nacional aprueba un presupuesto tal como lo presenta el Ejecutivo, Rara vez yo he visto que hay alguna pequeña variación, pero si hay por parte del Ejecutivo una proforma presupuestaria, debe respetársela. Pero aquí tenemos un problema adicional. Se dice que la plata que no se invierte en el sector social, en los hospitales, en los colegios, universidades... Se acabó su tiempo. Gracias, candidato. Candidato Pérez, sigo con su pregunta general y continuamos. Yo no solamente hablo de la pobreza, he vivido la pobreza. He saboreado las gigantescas asimetrías sociales que vive el país. Por eso nuestra propuesta es primero el pago de la deuda social y luego el de la deuda externa. Y una forma de pagar la deuda social es educación. La clave para salir de la pobreza, del crimen organizado, es educación, educación y educación. Por eso reformaremos la Ley Orgánica de Educación Superior para que se le permita el libre ingreso a la universidad, para que los jóvenes puedan escoger su carrera, su sueño. Y además es importante, sin tener nuestros territorios libres de minería, en fuentes de agua sobre todo, es imposible salir de este subdesarrollo. Por eso nuestra propuesta es una ley que vaya contra, o más bien proteja ante el cambio climático y el ecocidio. Es importante tener presente toda esta conexión con la comunidad científica, con los juristas, con los filósofos que a nivel mundial están planteando la necesidad de proteger la naturaleza. Usted dice una cosa interesante del libre ingreso a la universidad. Le doy unas cifras. De acuerdo con los registros oficiales, cada año se gradúan 300.000 bachilleres en el Ecuador y cerca de 100.000 no acceden a cupo en sistema de educación superior. Pero usted habla del libre ingreso a la universidad. ¿El ingresar a la universidad, por ejemplo, significa tener empleo, empleabilidad? Un pueblo educado es un pueblo libre. Y no solamente hay que incursionar en carreras convencionales, sino también en carreras técnicas y tecnológicas. Pero en este momento, ¿cómo no quisiéramos que nuestras universidades puedan crear especialidades en robótica, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial? Es decir, hay que ser más creativos. Alberto Einstein decía, 10% conocimiento, 90% imaginación. Entonces es importante aperturar más. Este rato son 1.300.000 jóvenes que no pudieron cumplir con su sueño. Y el sueño es ser profesional para aportar más. Candidato, gracias. Candidato Flores, sigo con usted. Su pregunta, por favor, la general. Corre su tiempo. Nuevamente los ecuatorianos estamos cansados de tantas propuestas, especialmente las mujeres que quieren soluciones. Soy Juan Fernando Flores Arroyo, candidato por la lista 21, y te digo cómo lo vamos a hacer y por qué somos la mejor opción.
Si no fiscalizamos dónde está la inversión social, no sabemos dónde está la plata. Y si no sabemos dónde está la plata, no podemos generar inversión social. Por eso, la Asamblea Nacional tiene que fiscalizar para conocer de cerca cómo es la inversión y, sobre todo, mejorar los servicios públicos para fortalecer la salud y, en especial, la educación. Y en el caso de las mujeres, especialmente víctimas de violencia, tenemos que romper el círculo. Si no brindamos autonomía financiera, no vamos a poder permitir que las mujeres víctimas puedan dejar de serlo. Por eso, los centros Violeta tendrán que estar en todo el país. Una iniciativa que brinda seguridad, espacio seguro, pero también oportunidades para las mujeres. Pero hay una lucha que aquí no se ha dicho y lo tengo que mencionar. La lucha contra la desnutrición crónica infantil. Eso no es un tema de ideologías. Necesitamos brindar oportunidades. Para eso, reformar la Ley de Soberanía Alimentaria y garantizar que cada joven tenga oportunidad. Con propuestas claras y sin improvisación, la 21 es la mejor opción. Seguimos hablando de educación, si le parece, porque también le entiendo que su fin como llegar a la Asamblea es para fiscalizar. Pero hablemos del tema de la inteligencia artificial, que la escuché muchísimo en el debate presidencial, por ejemplo. Muchos candidatos hablaron del uso de la inteligencia artificial, pero actualmente, candidato, no tenemos ninguna legislación en esa materia. ¿Cuál cree usted que debe ser ese marco regulatorio ajustado a la realidad del país? Es muy fácil hablar de la inteligencia artificial, pero más difícil regularla. Es muy fácil hablar sobre la realidad del país, pero no recorrerlo. ¿Cuánta falta hace al acceso, primero, al Internet para poder garantizar que la tecnología llegue a todos los ecuatorianos? Por eso necesitamos fiscalizar dónde están los recursos para que realmente el acceso al Internet pueda ser una garantía y que a través de eso podamos tener una educación universal que permita, a través de larga distancia, que los jóvenes tengan oportunidades. No es cuestión de solo hablar de cómo lo vamos a hacer, sino cómo vamos a garantizar que eso suceda. Y por eso nosotros tenemos propuestas claras que permitan hacerlo y que seamos esa mejor opción. Me debe la pregunta y se la vuelvo a insistir. Sobre la inteligencia artificial, ¿debe haber un marco regulatorio para eso? Sin duda tenemos que abrirnos a nuevas tecnologías y oportunidades, pero nuevamente, y tengo que recalcar, la realidad que tenemos en el país no permite que hoy todos tengan acceso. Por eso debemos fiscalizar dónde están los recursos, para garantizar que incluso quienes hoy no nos pueden ver en televisión nacional tengan acceso a Internet para que puedan tener el acceso a la información, a la educación y al desarrollo. Por eso, con propuestas claras, es que presentamos una mejor solución. Gracias, candidato. Candidata Guerra, por favor, su pregunta. Inicia ya. Muchos de los que están aquí te han vendido propuestas vacías, porque los que están aquí y los que no están son cómplices de recortar el presupuesto en salud y en educación. Los niños y los jóvenes no pueden estar condenados al hambre, a la violencia o huir de este país. Por eso decimos no más. Y lo que vamos a hacer es a luchar para romper el desempleo de los jóvenes y que no sean cooptados por el crimen organizado, retomando con fuerza el bachillerato técnico y diversificado, para que nuestros jóvenes en el cole puedan estudiar mecánica automotriz, contabilidad, auditoría, gestión de puertos, diseño gráfico, y aquellos que no puedan o no quieran entrar a las universidades puedan vincularse al mercado laboral potenciando los incentivos para que las empresas los contraten, justamente reformando el artículo 43 de la LOEI. 2, no más créditos escolares que asfixien a nuestras familias. Cerca de 40,000 familias anualmente tienen créditos para poder buscar que sus hijos entren a las universidades. Vamos a condonar por lo menos el 50% de esos créditos y a impulsar con fuerza un sistema de becas y de créditos educativos en nuestro país. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se impulsa ese tema de créditos y de las becas educativas para hacerlo una realidad? ¿Cómo? Hay varias experiencias. ¿Dónde? Nosotros tuvimos el IES en algún momento en nuestro país, que justamente impulsó un sistema de becas y de créditos educativos y que fue muy potente para nuestra realidad. Pero permíteme, querida, es importante también pensar en otro grupo social, en nuestros abuelitos que están siendo abandonados. Nosotros vamos a fiscalizar la implementación de la ley de las personas adultas mayores, porque 1,5 millones de ecuatorianos son adultos mayores y el 40% viven con limitaciones económicas, sin acceso a salud, a medicina, y es importante que también sean tratados con dignidad. Nuestra prioridad es luchar por la gente, por sus derechos, con Pedro Granja, presidente. Gracias, candidata. Candidato Quispe, por favor, su pregunta y continuamos. Hablan de equidad quienes ganan más de $6,000 mensuales. La mayoría que está aquí sentado ya fueron o son asambleístas.
mientras el INEC señala que cerca de 5 millones de ecuatorianos viven al mes con $90 mensuales. No hablen de equidad, sean un ejemplo, construyan equidad. Por eso, como asambleísta, voy a presentar proyectos de ley y voy a fiscalizar para que se cumpla con el 6% del Producto Interno Bruto para educación, para reabrir escuelas, porque eso es equidad, para armar un plan de reinserción escolar, pero también equidad significa defender la seguridad social, no a la privatización del IES. No hay equidad en un país donde hay violencia a las mujeres. No solo se trata de leyes, se trata de destinar el presupuesto. No hay equidad cuando una asamblea les negó el escalafón a los médicos y enfermeras. Las listas 2 de Unidad Popular y Andrés Quispe les va a dar escalafón. No hay equidad social si no se entiende que la pobreza se enfrenta con trabajo, salud y educación. Por eso vamos a reformar la Ley de Educación Superior para garantizar el libre ingreso, fortalecer la educación técnica y fortalecer la autonomía universitaria. Usted me lleva al tema de educación y además como presidente de la Unión Nacional de Educadores, el último estudio, candidato, y pruebas del INEVAL indican que el 89% de los estudiantes de escuelas públicas presentan bajo rendimiento en matemáticas, en lengua y en ciencias. Ha dicho, vamos a reformar. ¿Qué se puede proponer y reformar para la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que esto tenga otra realidad? Primero, entendiendo que la educación es un derecho y no un privilegio, y entregándole los recursos necesarios porque los derechos no se materializan del aire, sino van de la mano de la política fiscal. Vamos a echar abajo ese bachillerato general unificado que no enseña nada, esa es una reforma a la LOI, para fortalecer el bachillerato en áreas como hoy funcionan las universidades, para que el Colegio Simón Bolívar, el Dillon y entre otros regresen a ese bachillerato técnico productivo en los hechos y se conecten con fuentes de trabajo. Pero también hay educación de calidad cuando se le respeta al maestro y a la maestra. Por eso vamos a devolver la ley de carrera y escalafón docente. Usted ya ha tenido la oportunidad, porque como presidente de la Unión Nacional de Educación, ¿qué han hecho en este sentido? También hay una responsabilidad ahí. Claro que sí. Por eso le entregamos a la fiscal 300 denuncias de maestros y maestras vacunadas y la fiscal nos dio la razón. Quienes improvisan no son los maestros y maestras, es el gobierno, es el señor Daniel Noboa, que dijo que declaraba estado de guerra con 22 grupos delincuenciales y resulta que ahora 12 de esos 22 grupos delincuenciales tienen contratos con empresas del Estado, donde él fija los presidentes de esas empresas. La Unión Nacional de Educadores defiende a nuestros niños y al magisterio. Candidato Quispe, gracias. Candidato Serrano, su pregunta original, general, y aquí corre el tiempo. La Asamblea Nacional, dirigida por Henry Kronfle, por unanimidad, aprobó la ley de reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que busca que ya ningún gobierno se coja los recursos de los afiliados y de los jubilados, que evita que se siga convirtiendo en caja chica de ahora en adelante. El presidente Noboa la vetó totalmente, porque quiere seguir utilizando la plata de los jubilados y los afiliados, que deben destinarse para salud, para pagar a los prestadores de salud, para que no se muera la gente en las clínicas dializadoras, para los créditos hipotecarios, para mejorar las pensiones jubilares y principalmente para inyectarle recursos al aparato productivo a través de créditos. Son casi 500 millones de dólares que le ingresan al IES cada mes. Y eso fue vetado. Nosotros vamos a volver a insistir en esa ley. Espero contar con el respaldo de los asambleístas candidatos aquí presentes en esta insistencia. También fue aprobada por unanimidad la ley para que se le entreguen las rentas a tiempo a los gobiernos seccionales, juntas parroquiales, municipios y consejos provinciales. Sin embargo, el presidente también la vetó totalmente porque quiere seguir utilizando esa plata para sus compromisos electorales. Nosotros vamos... Hablemos entonces del sistema de seguridad social, si le parece, porque la situación del sistema de pensiones es crítica. Incluso expertos indican que está cerca de no poderse pagar pensiones. Usted dice que este es el diagnóstico el que nos presenta. ¿Cuál es el remedio? Bueno, en principio, que los recursos del IES dejen de alimentar la voracidad del gobierno de turno. Esos recursos tienen que ir a alimentar las pensiones jubiladas, los fondos de salud y, por supuesto, los créditos de vivienda. Necesitamos tener un IES que atienda las necesidades de los afiliados. Por eso es necesario que esta ley sea ratificada en la Asamblea con las 2/3 partes de sus votos. Y quiero el día de hoy también comprometer a todos los candidatos
porque ya votaron en la Asamblea unánimemente en este proyecto de ley para que lo convirtamos en una ley de la República. Candidato, gracias. Termino esta ronda con usted. Vamos a hacer otra pausa comercial y entramos inmediatamente después de la pausa a nuestro eje de seguridad. Podemos también respirar, levantarnos un rato y vamos a una pausa comercial. Megavisión, Radio La Propia, Radio Atalaya, Telva TV Bava, Cruza el Dato, Radio Huancavilca, París FM Estéreo, Radio Sibimbe FM, Zona Plus, Punto Rojo FM Estéreo, Impacto FM. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que es hora de dar el siguiente paso? Sí, todos en algún momento. Pero ¿sabes qué? Estamos en la era de las oportunidades. Olvídate de todo lo que te detiene y enfócate en cumplir tu meta. No importa si trabajas de día o de noche, estés donde estés, el horario lo pones tú. Estudia en la Universidad Online de Ecotec. Comenzar tu carrera profesional está en tus manos. En su campus virtual de vanguardia encontrarás todas las herramientas y soporte que necesitas para alcanzar tu éxito profesional. Ecotec, la Universidad Online. Gracias a Radio La Voz de la Península, Cablevisión Paute, Pau TV, Radio Onda Positiva, Radio Libertad, Seminario La Noticia, Cablevisión París, Canal TV París, Sambo News TV, Estelar La Mejor 1380 AM, Convergente TV, Radio La Tecla, Alfaro Online, Altavoz. No creemos en la suerte. Sabemos que para que las cosas pasen, hay que trabajarlas. Sabemos que cuando el... Vamos a cambiar un poco la forma, no voy a preguntarles más, van a poder preguntarse entre ustedes, pero de todas maneras vamos a entrar a la tercera pregunta y el tercer bloque que es seguridad. Esa también va para todos por igual, voy a cambiar y voy a empezar por el candidato Serrano. Candidato Serrano, ¿qué reformas legales propondría para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y además garantizar la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas por la violencia? Corre su tiempo. Nuestra propuesta se llama Mano de Hierro contra la Delincuencia. Ya lo hicimos con León Febres Cordero y Jaime Nebot. Tenemos experiencia y lo volveremos a hacer. La primera reforma será que todos los jueces y fiscales que liberan a delincuentes de forma ilegal sean sancionados con la misma pena que debió pagar el delincuente. Y para el mismo sancionador administrativo que no destituye a ese juez, también deberán pagar con cárcel. Hay más de 10 leyes aprobadas en los últimos 2 años en el país para el combate a la delincuencia. Se necesita una predisposición, se necesita el liderazgo, se necesita la firmeza. Ya no se necesitan, nunca se necesitó de un tatuaje de un ave fénix, se necesita de un plan para combatir la delincuencia. En esa línea, también esa delincuencia a veces termina porque no existe la reacción de parte de la función judicial.
Por eso tenemos que entrar, eliminando ese Consejo de la Judicatura vía reforma constitucional, pero hasta que se elimine hay que fiscalizarlo, porque se tiene que entrar en una verdadera reorganización judicial para evitar que los jueces, los malos jueces y fiscales se sigan quedando en la función judicial. Gracias, candidato Serrano. Candidato Sánchez, es el turno. Usted le va a preguntar al señor al candidato Serrano, por favor. Alfredo, ¿usted y su partido político estaría de acuerdo en llegar a un gran acuerdo nacional para fijar políticas de Estado y no de gobierno y así sacar adelante el país? Gracias. El combate a la delincuencia no es de una sola función del Estado, es de todo, de todos. La Corporación Ciudadana de Guayaquil, creado bajo el liderazgo del Partido Social Cristiano, es un ejemplo. Se le involucró a todos los entes de Guayaquil. Hoy hay que hacerlo con el país. Todas las funciones del Estado, la iglesia, las cámaras de la producción, la academia, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, etcétera. Solamente en conjunto se puede hacer y hay que diseñar una política de Estado a largo plazo, no un tatuaje en el brazo, sino una verdadera política de Estado para este combate. Se necesita firmeza, se necesita liderazgo para poder ejercerla. Gracias, candidato Serrano. Sigo con el candidato Quispe. Candidato Quispe, por favor, su pregunta general y luego recibirá una pregunta. A mí sí me duelen los 4 niños de las Malvinas, los 400 niños que fueron asesinados en el 2024 porque podrían ser mis estudiantes o sus hijos. Por eso vamos a castigar, caiga quien caiga, aquellos que utilizan las bananeras para enviar droga a Europa o lavan su dinero en la banca privada. Nuestra mano no nos va a temblar para fiscalizar desde la Asamblea Nacional a aquellos jueces corruptos y narcogenerales. Vamos a trabajar por un plan de reinserción escolar para que nuestros niños dejen de ser reclutados por el narcotráfico y vuelvan a las aulas. Pero también hay seguridad y entiendan, la fórmula es más educación, más trabajo, más salud y por eso vamos también a trabajar para que se entregue el 4% del Producto Interno Bruto a salud. No hay salud donde no hay salud mental como un derecho y no como un privilegio. Pueblo ecuatoriano, esta vez sí hay opción y es la lista 2 con Andrés Quispe. Candidato Quispe, va a recibir usted una pregunta del candidato Flores. Les pido a los candidatos, por favor, que tienen 15 segundos para formular su pregunta. Gracias, por favor. Candidato, en su plan de trabajo hablan de enfrentar la inseguridad y que no van a respaldar las bases extranjeras, pero su actual asambleísta de Cotopaxi, candidato y miembro de la comisión, votó a favor. Dígale sin titubeos al país, sí o no a las bases extranjeras. Todo apoyo internacional que sirva para asesorar a nuestro país será bienvenido. Pero Colombia, México y otros países ya son un ejemplo que para nada ha desaparecido el narcotráfico. Al contrario, con bases militares extranjeras ha crecido el número de muertes violentas y se entregue nuestra soberanía. Entienda, candidato del feriado bancario, la seguridad se genera con más empleo, trabajo y educación. Gracias, candidato Quispe, gracias. Candidata Guerra, tiene su pregunta. Hablamos de los sicarios en las calles, pero no hablamos de los sicarios de cuello blanco y nos olvidamos de las víctimas. El crimen organizado ha afectado a lo más importante, a nuestros hijos y a nuestros padres. ¿Quién levanta la voz por aquellos hijos que han visto morir a sus padres o por aquellos padres que han visto asesinar a sus hijos? Hoy por hoy tenemos niños huérfanos y familias rotas. Por eso vamos a impulsar verdad y justicia. Vamos a promover la Ley General de Víctimas, Ley Malvinas, para garantizar reparación, dignidad y mecanismos de no repetición. Ni olvido ni silencio. Pero además vamos a crear una comisión ocasional para las personas desaparecidas en la Asamblea Nacional, conforme lo permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Fiscalía dice que en los últimos 3 años han desaparecido 22.004 personas de manera involuntaria. Por eso esta comisión va a investigar si las autoridades estatales cumplen con debida diligencia en la investigación, la reparación adecuada, porque cuando una persona desaparece no solo se pierde un ser querido, sino también es una herida letal y el Estado tiene una deuda eterna con las víctimas y con la sociedad. Por eso con Pedro Granja vamos a hacer una vida diferente. Candidata Guerra, gracias. Estamos en el eje de seguridad. El candidato Celi le hará su pregunta. Candidato. Candidata Guerra, ¿usted apoyaría
el plan del escudo ecuatoriano fronterizo y de los perímetros sagrados en las escuelas y colegios para nuestros niños, que es el planteamiento que junto a Jan Topic y Enrique Gómez de Suma 23 le hacemos. Guillermo, es una propuesta interesante pero incompleta. Pedro Granja plantea una acción integral que significa prevención, contención y justamente un proceso sí de persecución propiamente dicha. Este proceso significa, por ejemplo, en la prevención y en la contención, generar mecanismos que justamente golpeen la base social que alimenta al crimen organizado, que son los sectores empobrecidos, pero por otro lado, tener cooperación internacional, tener inteligencia estratégica para cambiar este país. Solo quiero aclararte, Guillermo, que no es ideología de género, es de igualdad de género y no queremos más discursos de odio en este país. Gracias, candidata Guerra. Candidato Flores, estamos hablando de seguridad y tiene su pregunta. Empezamos. Los ecuatorianos estamos cansados de propuestas vacías y sin soluciones. Soy Juan Fernando Flores Arroyo, candidato por la lista 21, y hoy te digo cómo lo vamos a hacer y por qué somos la mejor opción. Sin justicia no hay paz, por eso debemos romper el círculo que existe de corrupción en el sistema judicial. ¿Cómo? Con cadena perpetua para jueces y fiscales que se prestan para la corrupción. Quienes quieren liberar justamente a los delincuentes, pues con cadena perpetua que vayan a la cárcel. Pero además, aquí debemos fiscalizar ese 3% que le metieron la mano a los ecuatorianos y que hasta ahora no nos dicen dónde están los recursos. Fiscalizando y focalizando estos recursos en las provincias y cantones donde tenemos centros penitenciarios, garantizaremos mayor seguridad. Pero además tenemos que abrir el debate sobre el porte de armas en el sector campesino. Entendiendo la realidad rural, empezamos a dar respuestas sobre las necesidades que tienen los ecuatorianos. Con propuestas claras y sin improvisación, la lista 21 es la mejor opción. Candidato Gutiérrez, usted le va a hacer la pregunta al candidato Flores, por favor, en 15 segundos. En el gobierno de Lazo, su partido, junto con los socialcristianos y los correístas, condonaron deudas a los deudores morosos más ricos del país, incluido el Banco Guayaquil, legalizando el robo. De ser electo, ¿volvería a hacer lo mismo? Estimado candidato, primero debo alzar mi voz de protesta porque usted se prestó junto a su partido para vetar a Jan Topic como candidato y habla de democracia cuando al final del día se terminó convirtiendo en lo que tanto criticaba. Nosotros no vamos a condenar deudas y por eso debemos cobrar esos 93 millones al candidato presidente que lamentablemente no está presente y que su mami es la que lo va a fiscalizar en la Asamblea Nacional. Con respuestas claras haremos la diferencia. Candidato Flores, gracias. Continúo con el candidato Yacu Pérez. Estamos hablando de seguridad. Su pregunta en el monitor. Adelante. Ni perdón ni olvido para los 4 inocentes asesinados y que es un crimen de Estado. Crimen organizado y corrupción son dos caras de la misma moneda. En el Ecuador se van 7.600 millones de dólares según la CEPAL en corrupción. Con esos 7.600 millones de dólares se podrían construir 217 universidades similares a la de Santo Domingo que se va a construir. 17 hospitales similares al Teodoro Maldonado de aquí de Guayaquil. Se podrían entregar 133 tractores agrícolas para cada una de las 1.140 parroquias rurales. Es decir, sí hay solución. Y para combatir la inseguridad, el crimen organizado, de acuerdo a lo que propone el Convenio de Palermo de Naciones Unidas, es imprescindible crear una ley contra el crimen organizado. Robar a un ciudadano es un delito, pero robar a un pueblo, eso es un crimen. Y nos indigna que los capos de La Roca, de Bélgica y de Carondelet sigan sembrando la violencia en el Ecuador y eso tiene que cambiar. Candidato Pérez, gracias. Usted va a recibir una pregunta del candidato Serrano en 15 segundos. Adelante, por favor. Yaco, nuestra propuesta de meter a la cárcel a los jueces corruptos, a los fiscales que liberen a delincuentes, ¿contarían con tu respaldo en la Asamblea, a igual que a los vocales del Consejo de la Judicatura, que no sancionen a esos jueces? Hay que meterle en la cárcel a todos los corruptos, jueces, fiscales, abogados, incluso del sector privado. Y aquí no se van a salvar ni siquiera los banqueros. Hay que atacar las economías criminales.
todos aquellos quienes cometan actos ilícitos merecen la pena y sin contemplaciones. Aquí tenemos que ser implacables y desde el legislativo con toda la fuerza tenemos que legislar a favor de la inmensa mayoría de inocentes que vivimos con miedo, con temor por todo lo que está pasando con esta violencia. Gracias, candidato Pérez. Recuerdo que estamos hablando de seguridad. Les formulo nuevamente la pregunta que tienen ahí en sus monitores. ¿Qué reformas legales propondría para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas por la violencia? Candidato Sánchez, adelante. Hay que purgar a los jueces y fiscales que están comprometidos con el crimen organizado, con la mafia en este país. Y hay un mecanismo que tiene que hacer el Consejo de Judicatura, que es la evaluación de jueces y fiscales, pero no una evaluación de tipo simplemente administrativa, una evaluación al patrimonio de jueces y fiscales y ayudantes. Y no solamente a ellos, sino a los familiares en el tercer grado de consanguinidad, tercer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad. Eso es importante también, rescatar una línea clara de purga precisamente en la institución policial. Respetamos la policía, pero hay elementos que están haciendo quedar mal a la institución policial, de tal manera que el Ministerio del Interior tendrá que impulsar, junto con la Asamblea Nacional, reformas al Código de personal de la Policía Nacional, a efectos de que los policías que están sindicados y acusados de casos de corrupción. Su tiempo se acabó, candidato. Gracias, candidato Sánchez. Va a recibir una pregunta del candidato Yacu Pérez, por favor. Señor candidato, ¿usted apoyaría la creación de una ley contra el crimen organizado transnacional para declarar de muerte civil a los delincuentes y recuperar lo robado? Totalmente de acuerdo, Yacu, totalmente de acuerdo. El crimen organizado que está generando tanta tristeza, que está cegando miles de vidas, tiene que ser enfrentado de una manera conjunta por el Estado ecuatoriano. Y ahí estará la voz de Jorge Sánchez para apoyar todo aquel acto que tenga que ver con el castigo a la delincuencia. Venga Gracias. de donde venga. Gracias a los dos, gracias, candidato Sánchez. Sigo con el candidato Vanegas. Su pregunta está en el monitor. Adelante. El único que ha luchado frontalmente contra las mafias en este país es el doctor Ricardo Vanegas. Fui yo el que presenté la lista de los narcos generales, de los narcopolíticos y los narcoempresarios. Advertí el tema del Consejo de Judicatura y por eso hay 2 vocales que están sentenciados a 7 años. Pero refiriéndome a la pregunta, evidentemente, ¿de qué sirve que la policía se esfuerce en capturar narcotraficantes, sicarios, vacunadores y secuestradores si los jueces los ponen inmediatamente en libertad? Así que lo que tiene que hacerse es reformar la ley para que esos jueces no tengan la posibilidad de darles penas sustitutivas, mandarlos 15 días para presentarse, grillete electrónico o prohibición de salir del país. Todos los días vemos que los principales capos de la mafia son capturados y los ponen en libertad. Y la otra cosa, los menores de 16 a 18 años que asesinan tienen que recibir penas como adultos. Hay que ser firmes en la lucha contra la delincuencia y en eso no hay que tener temor. Candidato Vanegas, gracias. Candidato Moreno, es su turno para hacerle la pregunta. Candidato Vanegas, usted dice que trató el tema de los narcogenerales. Hay un general a quien lo acusaron, pero usted no ha reivindicado de que él fue... No entendí. ¿Puede cerrarla rápidamente, por favor, en 5 segundos? Usted indicó que había perseguido a los narcogenerales, pero hubo uno que fue acusado injustamente y usted no ha reivindicado ese valor. Candidato. Gracias. Usted debe leer el informe del encuentro que yo presenté. Ahí señalé con claridad quiénes eran los narcogenerales de la policía y de los militares. El informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado
se llamaba el gran hermano, el gran padrino, y se terminó volviendo en el encuentro, gracias a lo cual hoy el señor Danilo Carrera está preso, un señor Luque está prófugo en Argentina. Yo no me acuerdo haber señalado, como usted dice, a alguien en específico, tiene que dar el nombre para poder responder, pero el informe consta ahí, lo puede revisar. Gracias, candidato Vanegas. Continúo con el candidato Gutiérrez. Su pregunta, por favor, sobre seguridad. Cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos, para jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, para sicarios, femicidas, violadores. Todos los presos tendrán que trabajar para pagar por la comida y para rehabilitarse, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Esta propuesta no quiere llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua, todo lo contrario. Perseguimos un cambio de actitud en la gente, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para robar. Que el juez comprenda que está ahí para administrar justicia, no para explotar al pueblo. Inclusive el sicario pensará varias veces antes de asesinar a una persona, porque si lo hace ya no podrá salir de la cárcel. Este proyecto presenté hace un año en la Asamblea Nacional, y los que hacen la mayoría en la Asamblea no dan paso. Socialcristianos, correístas. Entonces, ecuatorianos, si quieres que este proyecto se convierta en realidad, el de cadena perpetua, vota por gente decente, vota por gente patriota, vota por gente honrada como Andrea González y todos los candidatos de la lista 3. Gracias, candidato Gutiérrez. Candidata Guerra, usted tiene la pregunta para el candidato Gutiérrez. Candidato, ¿cómo podemos confiar en su plan de seguridad si usted es experto en huir del país en helicópteros, en meter la mano en la justicia y en escándalos por la justificación de fondos públicos? Cuéntenos, querido candidato. Mire, los borregos sin cerebro repiten como loras. Se fue en el helicóptero, se fue en el helicóptero. Yo estoy aquí, ecuatorianos. Miren, yo no soy un fantasma. Yo soy Lucio Gutiérrez, el único presidente que camina libre por el país, sin guardaespaldas, sin chaleco antibalas, porque el que nada debe, nada teme. Entonces ya basta de esas mentiras. Los cobardes y ladrones huyen como el prófugo de la justicia. Los honrados siempre damos la cara. Por favor, siéntese por el tema de la Cámara, no logramos enfocarlo y estamos todos muy juiciosos sentados. Por favor, candidato. Sigo con el candidato Guillermo Celi. Candidato, su pregunta. Ecuatorianos, vengo a decirte lo que la candidata del gobierno, ausente en este debate, no tiene el valor para contarte. Ya 2025 se convierte en un año más violento versus el 2024. 600 homicidios en lo que va del mes de enero a 26 de enero. En el mismo tiempo, el año pasado, todo enero, 504 homicidios. Es decir, en medio de este debate, lamentablemente, un ecuatoriano será asesinado. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle caso, escuchar y tomar acciones de los que realmente saben en seguridad y en la utilización de la tecnología para atacar a los delincuentes. Junto a Jan Topic y Enrique hemos planteado la propuesta del escudo ecuatoriano fronterizo. Hay que atacar la frontera norte con bases ecuatorianas, no solamente en las calles, y con tecnología, con drones artillados. Pero también mi mensaje a los más débiles, a los niños, que les venden droga a la salida de las escuelas y colegios. Vamos con el perímetro sagrado para defender en ese perímetro escolar, con videovigilancia, cámaras de reconocimiento facial, inteligencia artificial, a ustedes niños, padres, estén más tranquilos. Candidato Celi, gracias. Usted va a recibir una pregunta del candidato Quispe. La seguridad se obtiene con más trabajo, más educación, más salud. ¿Apoyarías mi propuesta de bajar las tasas de interés de la banca pública para generar trabajo y de bajarte el sueldo a lo que gana un profesor? Todo lo que esté a favor del país nosotros apoyaremos. Pero quiero decirles que el escudo fronterizo, que es una acción concreta en seguridad, y el perímetro sagrado permitirán que nuestros niños dejen de ser presas de los microtraficantes, de aquellos GDO que los atraen a sus ejércitos de perversidad, de esos pornógrafos infantiles y pedófilos que pululan las afueras de los colegios. 40 años de cárcel para ellos sin reducción de penas y cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial para prevenir el delito. Por ustedes, niños, los más débiles, padres de familia, vamos unidos a votar por Suma 23.
Candidato Celi, gracias. Finalizo con el candidato Moreno. Por favor, su pregunta general sobre seguridad. Ahí la tiene. Todos estamos preocupados porque el país se desangra. Las calles del país se tiñen con la sangre de jueces, con la sangre de fiscales, con la sangre de directores de cárceles, con la sangre de policías, con la sangre de militares y guías penitenciarios. Pero no hacemos nada conducente a que se pueda evitar eso para darles protección. Generar o proponer, establecer jueces sin rostro sería la solución, que sí establece la ley, porque en otras latitudes se ha logrado. Si nosotros no le damos los insumos a la policía o al ejército para que pueda protegerse y protegernos, no lograremos pacificar el país. Tendremos que hacer incremento de penas, castración química para violadores, no habrá perdón por las penas cometidas por el tiempo. Se le ha acabado su tiempo, candidato Moreno. Va a recibir usted una pregunta del candidato Vanegas. Adelante. Hago la pregunta. Les tocó, sí, por favor, adelante. Vuelvan a poner desde el principio. Tengo Le ruego. 15 segundos, vamos. Muchas gracias. Hay 4 menores que fueron víctimas de militares en la ciudad de Guayaquil. ¿Usted está de acuerdo que se nombre una comisión para que se investigue como crimen de Estado estas muertes? Candidato Moreno. Yo digo que sí, que tendríamos que establecer una condicionante especial. Los crímenes de Estado están establecidos en la ley y existe. Y esta ocasión creo que sí ha ocurrido. Por eso yo pienso que es necesario y estoy de acuerdo con el señor legislador. Mil gracias. Pues hemos cerrado nuestro tercer eje. Vamos a entrar a la despedida. Van a tener 30 segundos cada uno para un mensaje final. Candidatos, voy a empezar por aquí, por la derecha, con el candidato Moreno. 30 segundos, por favor. Adelante. Soy Arturo Moreno Encalada, fundador del movimiento PID, Pueblo, Igualdad, Democracia, lista 4. Yo he cumplido con mi función en la Asamblea. He asistido a todas las reuniones y he sido partícipe de la búsqueda de las nuevas leyes que hoy están probablemente no tan bien utilizadas. Ahora estaré más concurrente y estableceré todos los objetivos que nos hemos planteado apoyando al Ejecutivo. Candidato Moreno, gracias. Candidato Celi, por favor. Ecuatorianos, vengo desde el futuro a decirte que no volvamos a cometer los mismos errores de elegir entre el malo y el menos malo. Vengo desde el futuro para decirte que no le entreguemos todo el poder a los 2 candidatos ausentes en este debate, que dicen ser enemigos pero pactan debajo de la mesa para repartirse el poder para sus intereses. Vengo desde el futuro para decirte que la solución para recuperar y rescatar al Ecuador es Suma 23. Gracias, candidato Celi. Candidato Gutiérrez, por favor. Yo no vengo del futuro, yo estoy aquí en el presente y quiero decirles a los ecuatorianos que si quieren que se apruebe la cadena perpetua para políticos ladrones, para jueces y fiscales corruptos, para sicarios, si quieres que los presos paguen por la comida, si quieres que se reduzca el número de asambleístas, si quieres que se reduzca el número de partidos políticos, si quieres que nunca más pillos con glosa, con grillete, con antecedentes penales sean candidatos, vota todo por la lista 3, Andrea González, presidente. Candidato Gutiérrez, gracias. Candidato Vanegas, por favor, sus 30 segundos. Soy Ricardo Vanegas. Cuando fui asambleísta, combatí al crimen organizado y a las mafias desde la Asamblea. Si tú quieres que regrese a la Asamblea a hacer lo que no han hecho ninguno de los que me reemplazaron, vota todo uno. Gracias, candidato Vanegas. Candidato Sánchez, tiene 30 segundos. La polarización en este país está trayendo consecuencias desastrosas. Un país caótico, una anarquía total, instituciones que no tienen la confianza de la ciudadanía, porque están polarizados entre 2 grupos políticos, según dice la prensa. Hay una tercera vía, que es la de Carlos Rabascal, un hombre conocedor de la problemática,
muy sensible a los problemas sociales y realmente con mucha vocación de servicio. Por eso, vota por listas 12. Gracias, candidato Sánchez. Les pido a los otros candidatos, por favor, silencio también para que los otros puedan tener su intervención. Candidato Pérez, sus 30 segundos. Ecuatorianos, no elijas a aquellos asambleístas que no vinieron al debate y que están nerviosos, fachos y cleptómanos, que te están robando el futuro. Aquellos que impusieron más impuestos y que perdonaron las deudas de empresarios morosos y de su familia. Despierta, te están robando la educación de tus hijos. Volteemos la página. Somos la tercera vía, somos el... Gracias, candidato Pérez. Candidato Flores, por favor. Hoy vengo a hablarte a ti y a quienes creen que irse del país es la única opción. Hoy no vine a presentarte solo propuestas, sino soluciones, y también te he dicho cómo lo vamos a hacer. Es hora de romper el círculo y que saquemos adelante al país. Con Francesco Tabaqui presidente y los candidatos de la 21 haremos la diferencia. Este 9 de febrero, vota todo 21, con propuestas claras, somos la mejor opción. Gracias, candidato Flores. El turno de la candidata Elsa Guerra. Nunca más la narco-banana ni la narco-valija. Nunca más la asamblea de la tecnocumbia o del bizcocho. Esta mujer, que no es una lora, sino una mujer valiente, va a llegar a la asamblea para legislar y fiscalizar y hacer una vida diferente para las mujeres trabajadoras del campo, las artesanas, las jóvenes, las niñas, las empresarias, las emprendedoras. Con Pedro Granja, Verónica Silva, Elsa Guerra, Danesio Gudiño y toda la lista 17. Vamos a cambiar este país. Gracias, candidata Guerra. Candidato Quispe, por favor. Para los profesores, ascenso y recategorización automática y nombramientos definitivos. Para nuestros pueblos indígenas, vamos a defender el territorio, el agua y la vida, Quinzacocha, Yasuní y el Chocó andino. Para los trabajadores, nuevo código del trabajo, que se respete sueldos y salarios dignos. Y para ustedes, les voy a bajar el sueldo. Gracias, candidato Quispe, muy amable, y cierro con el candidato Serrano. Al igual que ustedes, yo también vivo la crisis económica y de inseguridad que aterra a todos los ecuatorianos. Hoy más que nunca necesitamos una asamblea que atienda y ayude a resolver estos problemas. Para vivir bien debemos votar bien. Vota por quien te cumple lo que te ofrece. Vota todos 6. Que Dios bendiga al Ecuador. Gracias, candidato Serrano. Gracias a todos los candidatos. Hemos llegado al final. Muy amables. Quiero agradecer esta invitación a la Universidad Ecotec, al Consejo Nacional Electoral y sobre todo a ustedes por estar presentes, por estar aquí para que el pueblo ecuatoriano, para que los ecuatorianos puedan seguir escuchando más de sus candidatos. A todos ustedes, muy buenas noches. Quiero invitarlo también para que sigan conectados con nosotros. Tendremos un postdebate. Soy Andrea Bernal. Para mí ha sido todo un honor. Gracias. Buenas noches.
Guayas se elegirán 24 asambleístas. En la circunscripción 1 se elegirán 6 asambleístas. En la circunscripción 2 se elegirán 6 asambleístas. En la circunscripción 3 se elegirán 6 asambleístas. Y en la circunscripción 4 se elegirán 6 asambleístas. Este 9 de febrero, vamos todos por Ecuador. Cada amanecer es una oportunidad para asumir responsabilidades y aportar con el país y la democracia. Por mi familia, por Ecuador. Mi participación como miembro de una junta receptora del voto hace la diferencia. Porque somos los ciudadanos quienes contamos los votos. Y contribuimos cívicamente con la transparencia de los procesos electorales. Este domingo 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. ¿Sabían que en Guayas, Pichincha y Manabí se eligen asambleístas por circunscripciones? Esto garantiza que la ciudadanía elija a representantes que pertenezcan y conozcan su zona electoral. Ahora en Pichincha se elegirán 19 asambleístas. En el Distrito Metropolitano de Quito, en las circunscripciones 1, 2 y 3 se eligen 5 asambleístas por cada una. Resto de Pichincha, 4 asambleístas. En Manabí se elegirán a 10 asambleístas. En las circunscripciones 1 y 2 se eligen 5 asambleístas por cada una. Este domingo 9 de febrero vamos todos por Ecuador. ¿Qué tal, Sebas? ¿Vas a integrar la junta receptora del voto? Claro, amiga, ya me capacité y estoy listo porque mi participación hace la diferencia. Haz como yo y evita multas. Recuerda que por no capacitarte, $47. Por no integrar la junta, $70.50. Y por abandono injustificado de $5.170 a $9.400. Este domingo 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Espero que tu cuarto esté arreglado. Obvio, ma, ya hice todo lo que me pediste. Eres un hijo responsable. Y ahora tengo otra gran tarea. Fui designado miembro de una junta receptora del voto. Debo asistir a las capacitaciones que realizará el CNE y así evito multas. Tu participación hace la diferencia. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, consulta en www.cne.gov.es o en CNE App. Este domingo 9 de febrero, vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide.